Continuamos con nuestra teoría. Vamos a hablar ahora de las clases de proposiciones. Las primeras proposiciones se llaman simples o atómicas. ¿Qué son estas proposiciones? Las que emiten un solo mensaje, o sea, son mencionadas en una sola entonación de voz. ¿Ya? Por ejemplo, tendríamos la proposición que Arequipa es la ciudad blanca. Entonces, es una proposición simple, predicativa. Podría decir también algo numérico. 2 más 7 es igual a 9. Podría decir la siguiente oración que Camaná está al sur de Ocoña. Es una proposición, a pesar que tiene dos sujetos, es simple. En cambio, la proposición compuesto molecular ya está acompañada de conectivos. Basta que tenga un solo conectivo, ya es considerada una proposición compuesta. Podría tener 2 más 7 es igual a 9, incluso 7 menos 4 es igual a 3. Como verán, tiene la palabra incluso, y esta palabra incluso ya es un conectivo lógico, por lo tanto es una proposición compuesta. Yo podría decir que Arequipa no es la ciudad blanca. Pero si yo dijera eso, basta que utilice este pequeño conectivo, que es no, conectivo de negación, para que yo diga que esta es una proposición compuesta. La compuesta siempre tiene algún conectivo. ¿Ya? Bien, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Pedro es idealista, pero no cristiano. Entonces, todas las palabras que adicionan y que toman la forma de un conectivo indican que la proposición es compuesta. Bien, continuamos entonces ahora con la parte más importante, que es el estudio de los conectivos lógicos. ¿Qué tenemos que saber en estos conectivos? Porque los conectivos son las palabras que relacionan a las proposiciones simples, como hemos visto anteriormente. Los conectivos son importantes y 3 cosas tenemos que saber de ellos. Su tabla de verdad, que nace a raíz de las palabras, y también los símbolos que estos utilizan. Por ejemplo, en la negación, el símbolo de la negación es el siguiente, el más conocido, aunque también la negación la podemos encontrar con una rayita como un signo menos, o también la negación se puede encontrar de esta manera. Son símbolos comunes de la negación. ¿Cuáles son las formas de negar? Utilizamos comúnmente una palabra no. A veces podemos anteceder la palabra nunca o la palabra jamás para negar, ¿no? Así. Podríamos también poner frases negativas, como es falso que, y mencionamos lo que nosotros vamos a negar. O decimos, no es cierto que. Entonces son formas de negar diversas. ¿Qué más tenemos que saber? Hay un montón de maneras de negar, pero todas esas palabras cotidianas nos indican que estamos negando una proposición. Ya, la tabla de verdad de la negación es bastante pequeña y simple. Es la más pequeña de todas debido a que la negación es un conectivo monádico. ¿Qué significa eso? Que solamente se atribuye a una proposición. Y una proposición tiene 2 opciones, ser verdadera o falsa. ¿No es cierto? Entonces, cuando voy a negar, ¿qué significa? Indicar lo contrario. Si yo digo que Arequipa es la ciudad blanca, es una proposición verdadera. Por lo tanto, su negación sería Arequipa no es la ciudad blanca. Sería una proposición falsa. Y cuando una proposición es falsa, su negación es verdadera, ¿no? Bastante simple. Vamos ahora a la conjunción. A partir de ahora vamos a hacer los conectivos diádicos. Por ejemplo, en la conjunción tenemos lo siguiente. La conjunción se puede escribir con esa V invertida, que es lo más típico.
También la conjunción se puede establecer con este simbolito que significa conjunción. La conjunción también se puede representar mediante un puntito simplemente. La conjunción entonces se hace para dos proposiciones, una primera y una segunda. La primera a partir de ahora le vamos a llamar antecedente porque está antes del símbolo. La segunda le llamamos consecuente porque está después del conectivo. Entonces, cuando yo menciono una I, estoy indicando que tienen que cumplir ambas a la vez, que ambas suceden simultáneamente. Yo puedo mencionar como ejemplo que tú tienes que estudiar y también tienes que trabajar. Entonces te estoy indicando que tienes que hacer dos cosas a la vez. Hay palabras que también significan realizar dos cosas simultáneamente, como la palabra además, como puedo decir incluso, que son palabras que significan lo mismo de realizar dos cosas al mismo tiempo. Puedo decir así como, pero podría mencionar muchos y muchos ejemplos de palabras parecidas. Lo que en realidad tenemos que reconocer no es el hecho de memorizar, sino entender que la conclusión significa realizar dos actividades o cumplir con dos atributos simultáneamente. Miren, a partir de ahora vamos a colocar una tabla que es mucho más amplia, porque son dos proposiciones, el antecedente y el consecuente. Para establecer la tabla de verdad es muy simple. Tenemos verdadero, 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 falso, falso, verdadero o falso, falso. Esas son todas las combinaciones que tenemos en el antecedente y consecuente. Pero la conjunción me dijeron que significa realizar dos a la vez. Si yo preguntara cuál tiene que ser verdadera, su nombre lo dice, tiene que ser verdadera el antecedente, incluso el consecuente. Los dos a la vez tienen que ser verdaderos, ¿ya? Por consiguiente, esto quiere decir que el único que cumple con eso es el primero. Verdadero, verdadero, verdadero. Y todos los demás casos como son falsos. Así. Entonces, en eso radica la tabla de la conjunción.